Muy bien, hace algún rato hablábamos de argumentos y si hay gente que tiene argumentos es la gente que se dedica a la ciencia, loco. Tan vapuleada últimamente. Sí, bueno, la ciencia se constituyó dentro de uno de los territorios de batalla cultural del mileísmo. Sí. Para decirlo. Del libertarismo en general. Sí, para decirlo ahora, ya después de un año podemos decir, ¿no? Que dijo que los científicos, tuvo un montón de expresiones en contra de los cientistas sociales, sobre todo el CONICET, pero más allá extendió a todos los científicos y a todas las investigaciones y una batalla material en corte de recursos y más simbólica e individual, sí. Acusándolos de un montón de cosas. Y no es porque sí, un poco también se vincula con todas las discusiones que estamos dando, sí, ¿no? Claro. Universidad, cine y demás, que es, lo del déficit y lo del gasto es una excusa para atacar a aquellos que buscan argumentos en realidad, ¿no? Y que y donde se encuentran los argumentos que ponen obviamente en jaque todo ese proyecto, que es el libertarismo en general. Digo en general porque no es solo Milei, esto es algo que está pasando en todo el mundo. Si vos vas a Estados Unidos, pasa lo mismo con la ciencia. Bueno, vamos a saludarlos. Valeria Edelstein, doctora en química, y Claudio Cormick, doctor en filosofía. Un aplausito para ustedes. Los dos investigadores del CONICET. Investigadores del CONICET, claro que sí. Ahora hay que decirlo más, como que con pancartas. Y están pensando también mucho, y además divulgadores, ¿no? Que están pensando últimamente mucho en los discursos anticientíficos. Bueno, bienvenidos. ¿Qué hacen? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, graduados de la Universidad de Buenos Aires, los dos. Los dos. Sí, muchas gracias por invitarnos y es como recién hay un clima de época que está muy alineado con estos discursos anticientíficos en general, algunos que tienen sus particularidades, tienen sus características, no todos son iguales, y un poco es lo que nos interesa también poder empezar a desarmar un poquito, porque si metemos a todo en la misma bolsa, es muy difícil después pensar cómo contrarrestarlos, ¿no? Hay que tratar de encontrar esas particularidades que tiene cada discurso para pensar cómo hacemos las dos patas, la prevención y el tratamiento, digamos, ¿no? Es qué hacemos con la gente que ya sostiene esos discursos y cómo hacer para que cambien de opinión y qué hacemos con la gente que todavía no lo sostiene pero para evitar que caigan. Bueno, pero vos me decías, hay distintos tipos. ¿Alguna tipología tienen más o menos a grandes rasgos? Sí, la primera distinción es cómo se vincula cada forma de negacionismo científico con el problema del consenso científico, ¿no? Entonces, no es lo mismo, y esta es la primera distinción que nos parece importante hacer, quienes dicen, por ejemplo, no existe consenso acerca del cambio climático de origen antrópico, ¿no? Sí. Que es el típico argumento que trata de instalar la derecha, sobre todo la derecha norteamericana, fingir que existe un debate en un área en la cual en realidad el 97% de la comunidad de expertas ya se puso de acuerdo, ¿no? Eso es un tipo de estrategia anticientífica, decir, no hay consenso, esto todavía no está resuelto, es un debate abierto. Que es lo mismo que hacían las tabacaleras con el tema del cigarrillo y del cáncer, fingir la existencia de un debate, ¿no? Y algo muy distinto es el tipo de negacionismo que dice, sí, claro que hay un consenso, pero porque este consenso es producto de una conspiración, ¿no? Quienes son terraplanistas o quienes son antivacunas, no es que nieguen que existe un consenso en la comunidad experta, dicen, por supuesto que hay un consenso porque están todos puestos de acuerdo para engañarnos. Es muy impactante, yo les quiero contar esto, por lo menos yo empecé a advertir el discurso anticiencia durante la pandemia. No sé si debe haber, ¿no? Como algo anterior a eso. Pero seguramente que la pandemia lo exacerbó, o ustedes me dirán si no. Mi papá se murió de COVID. Se contagió en un cumpleaños. En ese cumpleaños se contagiaron 4 personas. 3 de ellos terminaron internados, 1 murió, que fue mi viejo. 2 de ellos, es decir, uno de los que estuvo internado, es un negacionista, que después no se vacunó, después de haber estado internado por COVID. El señor es arquitecto, es decir, hace cuentas y cálculos para que las casas que el chabón construye no se caigan y no cree en las vacunas. ¿Qué le pasa a ese señor por la cabeza? Es una excelente pregunta. No, pero hay algo, me parece que hay varias cosas para tener en cuenta ahí. Por un lado está esto que decíamos de esto que te gusta mucho como concepto, que es el individualismo epistemológico, que es lo que podríamos pensar que distingue a los terraplanistas de los antivacunas, porque además de esta distinción en cómo se llevan con el consenso, ¿no? Se dicen, sí, claro que hay un consenso. Hay consenso, pero es conspiranoico. Claro, lo que nosotros llamamos la no probatoriedad del consenso. ¿Qué
haya un consenso no prueba nada. Ahora, te hago un asterisco, porque me imagino que en esos, los que son conspiranoicos, debe jugar algún factor de sentirse muy especiales. Claro. Bueno, ¿no? Sí. Como... Eso es sí. Me siento parte de una élite iluminada. Hay una parte que sí, claramente creen que están viendo algo que todo el resto no ve. Sí. Después hay algunos estudios que muestran, en el caso particular de los terraplanistas tienen esta particularidad, que es que además de decir sí, claro que hay un consenso, solo que no prueba nada, son estos que se llama individualistas epistemológicos, que quieren ir y probar de primera mano todo. Sí. Yo no vi que la Tierra es redonda, entonces... Claro, si no lo veo, no lo creo, y entonces no yo establecen... Claro, o sea, uno sale a la calle y dice, mirá, los autos no están curvándose. Pero esta idea de yo de primera mano puedo ir y verlo, puedo ir y probarlo, entonces no hay una distinción entre legos y expertos, no hay una distinción entre especialistas y personas que no son especialistas, porque todos podemos ir y hacerlo de primera mano, ¿no? Es esto que sostienen, por eso, individualistas epistemológicos. Y lo que muestran algunos de los estudios que se han hecho sobre los terraplanistas es que son personas que atravesaron alguna situación muy traumática en sus vidas, muy problemática en sus vidas, pero cosas muy duras, no sé, que se les muere un hijo, cosas por el estilo, y que entonces esto parecería ser una especie de reacción a no puede ser que esto simplemente sea mala suerte, ¿no? Alguna explicación del mundo. Tiene que haber algo más, una conspiración por detrás que lleva a que esto me esté pasando a mí o le esté pasando a otra gente o lo que fuere, ¿no? Y además... Pero lo disocian de, por ejemplo, la muerte de su hijo. Digo, es una forma de transitarla. No, que pienso que ahí hay algo interesante de cómo, acá el filósofo, cómo se gestiona, ¿no? La angustia de la existencia y la angustia de cómo se gestionan los seres humanos, los dramas que te pasen, ¿no? Como que buscan una explicación general para una frustración muy personal. Y hay algo raro que por ahí aparece esta cuestión de no hay mucha coherencia interna, ¿no? Porque los terraplanistas van a decir, no, bueno, yo de primera mano quiero ir y probar si la Tierra es plana o no. Pero hay gente que sí usa antibióticos o sí se sube a un colectivo, o lo que haya en Estados Unidos, o sí se sube un ascensor y no dice, yo voy a ir de primera mano a ver si el ascensor funciona y la física del ascensor me permite establecer que no se va a caer. O sea, confían en expertos en su vida. Nosotros todo el tiempo estamos confiando en expertos. Estamos acá sentados. Hay un techo sobre nuestra cabeza y no pensamos que se va a caer, porque confiamos en que una persona especialista hizo esta construcción y no se va a caer. Entonces, hay algo ahí de una cierta incoherencia que es, confío en un montón de espacios, pero justo en que es en el de la forma de la Tierra, no confío en que haya personas expertas en las que pueda yo depositar esa autoridad y entonces yo tenga que actuar de acuerdo a la autoridad de esas personas que son especialistas. Entonces ahí hay una cierta inconsistencia. Pero, total, seguro que va a haber inconsistencias, pero además, por eso yo te decía, pero tienen disociado ese trauma de... Porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que se te haya muerto un hijo con que la Tierra sea plana? Para mí son formas, para mí son formas de tramitar angustia en esto del individuo, ¿no? El individuo, yo creo que no se puede pensar como el individuo del siglo XXI con el individuo del siglo XX, ¿no? Me parece que entonces como que yo lo que veo mucho y lo veo también en los jóvenes mileístas es que algo que es parte de la vida, que te haya ido mal, porque a todos nos va mal y nos va bien, encontrar una explicación más general como si fuera la idea de Dios, ¿no? Y eso lo encuentran en conspiraciones, en conspiraciones como la de la vacuna, como la del terraplanismo, como poder vehiculizar frustraciones que no se pueden resolver incluso, ¿no? Lo no resuelto en una destrucción más grande. Sí, de hecho, retomando ese punto, uno de los rasgos que analizan quienes investigan específicamente el pensamiento conspirativo es la creencia en la ausencia de azar, ¿no? O sea, hay toda una serie de investigaciones en psicología cognitiva que se sedimentaron después en algo que se llama un handbook, ¿no? Hay un handbook sobre teorías conspirativas que te ofrece una serie de buenas prácticas y de diagnósticos para enfrentar el pensamiento conspirativo y te dice, uno de los rasgos característicos, ¿no?, que atraviesa esta forma de pensamiento es la creencia en la inexistencia del azar, ¿no? Entonces, nada es azaroso. Claro, exacto. Entonces hay una conexión, por más bizarra que nos parezca, ¿no?, entre esa persona que atraviesa una tragedia personal como la muerte de un hijo, ¿no?, y la
postulación de un gran orden general que básicamente te engaña a escala masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento que me parece relevante. Después, vos mencionabas lo del arquitecto, es bastante impresionante, pero, y esto es una cosa que estuvimos repasando estos días justamente acá con la compañera Arveja, que 3 veces tuvo COVID, no se vacunó el chabón. Bueno, y es arquitecto, digo, es una persona que tiene educación superior, ¿no? Hay algo que está estudiado, por ejemplo, hay un paper de Lewandowski, que es un psicólogo cognitivo, y unos colegas del año 2012, que estudia cómo entre quienes sostienen ciertas posiciones políticas que suelen estar asociadas al negacionismo científico, básicamente en Estados Unidos republicanos, cuanta más formación tienen, su propensión a creer teorías conspirativas falopa, estilo Obama es secretamente un musulmán, si cuanta más formación tienen, la propensión es mayor, no es menor. Porque se da un efecto paradójico, que es que esa gente se vuelve sofisticada, ¿no? Excelente. O sea, porque buscan muchos argumentos para poner. Claro. Bueno, pero eso es algo que nos pasó incluso analizando a los antivacunas. Hicimos un análisis de antivacunas entre el 2020 y el 2022 de todo lo que habían publicado en Twitter. Un grupo que se llamaba Médicos por la Verdad. Que es un grupo que nació en Alemania, después se fue a... ¿Son médicos? Son todos médicos. Antivacunas. Son médicos antivacunas. Claro, ahí lo tenés que sostener de verdad. Claro. Bueno, el problema es que nosotros no sos un hippie en el Uritorco. Claro. Bueno, nosotros entramos a ese mundo, es un agujero de conejo, no lo recomendamos, es una catástrofe, pero entramos a ese mundo y, claro, dijimos, bueno, quizás nos vamos a encontrar con el abuelo Simpson gritándole a las nubes, o sea, va a ser toda gente diciendo, no, son muy sofisticados, pero además de muy sofisticados, hilan tan fino en algún punto que la discusión pasa a ser ya no algo que podamos discutir realmente entre no especialistas, como decir, bueno, pero yo no les creo porque fíjense que acá están diciendo que las vacunas no son seguras. No. Es algo mucho más específico. Una de los posteos era, por ejemplo, hay 9 casos de miocarditis se vio que hay 9 casos de miocarditis por millón entre las personas vacunadas contra el COVID. Y era un paper. Ajá. ¿Y qué hago con esa información? No, claro, estadísticamente... 9 es mucho, es poco. Comparado por eso, con que no me dice nada. Claro, entonces nosotros como no especialistas no podemos saber si eso es mucho o es poco, pero incluso ningún especialista por sí mismo puede. Eso necesita un montón de personas especialistas de datos que te digan si ese dato es relevante o no. Claro, ahora, el punto es poder ir a discutir contra eso. No es nada fácil, porque no te están diciendo, no, nos van a poner el chip 5G o se me pegan los imanes. O fue George Soros. Claro, te están diciendo, no, mirá que hay 9 casos de miocarditis por millón, Y vos ahí, ¿qué le respondés? ¿Qué sé yo? Claro. Entonces, hay una forma de argumentación y de discusión que se vuelve mucho más sofisticada en ciertos puntos y que requiere, y esto es un poco a la conclusión parcial a la que hemos llegado después de todos estos años de estudiar a los discursos anticientíficos, que es que en algún punto lo que necesitamos es reconstruir la confianza en expertos y en los expertos correctos. Digo, lo difícil es en quién confiamos. Bueno, ahí hay algo social de que se rompió eso, la palabra de autoridad. O la palabra de valor, en quien confío, ¿no? También sucede lo mismo pero con la política. Con la política y también con la intelectualidad, ¿no? Digo, como que ya vale lo mismo lo que dice una persona que escribió que era un tuitero. Quiero esa rotura, ese quiebre ahí, me parece que es fundamental para el discurso. Y muy alimentado por estos gritos de falacia, ¿no? Que cada vez que alguien apela a la autoridad... Falacia. El grito de falacia de autoridad. No, el recurso al testimonio experto es súper legítimo si está bien usado. Ahora, pero necesito entender el origen de los antivacunas, que entiendo que ya existían previos a la pandemia, pero que la pandemia los disparó un poco más. Lo cual es bien contradictorio, porque uno dice, había un montón de gente que se murió, se inventaron un montón de vacunas diferentes en distintos puntos del planeta... Y ahora estamos todos bien, ya no nos morimos de COVID. Porque, después de habernos vacunado. Hay pruebas. O sea, la prueba es porque yo lo que le digo al arquitecto es, ahora cuando vas a un cumpleaños, posterior al cumpleaños, posiblemente no haya 4 amigos internados y 1 muerto. Claro. Está muy a la mano. Sí. No tenés que ser, un experto en vacunas para darte cuenta de eso. Lo bueno de que ¿Por qué la pandemia disparó el movimiento antivacunas? ¿Y cuál es el origen? No, una mente colmena es que yo ya sé qué parte vas a contar vos y qué parte voy a contar yo. Vos vas a contar la parte histórica de que esto ya se daba en el siglo XVIII y yo voy a decir lo de se creía que eran víctimas de su propio éxito. Es como, es fantástico. Hagan lo suyo. A lo suyo, no es porque ya nos hayan preguntado esto, pero porque cuando lo exponemos
¿no? Bueno, entonces. Con Gaby tenemos un poquito mente colmena también, así que lo podemos entender. No, a ver, hay algo muy interesante y muy paradójico en relación con eso que vos decís, porque durante mucho tiempo lo que se solía decir es las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se solía decir cuando se analizaba el pensamiento antivacunas antes del 2020? Se decía, mira, justamente porque las vacunas fueron tan espectacularmente exitosas, fueron junto con el agua potable la intervención humana que más vidas salvó, es un eslogan, pero hay que decirlo todo el tiempo, porque es verdad. Entonces se decía, mira, nadie, o casi nadie de los que están vivos actualmente vio una epidemia de polio. Casi nadie que esté vivo actualmente vio una persona confinada a un pulmón de hierro toda su vida porque tuvo poliomielitis. Exacto, vos no lo viste. Como no lo viste, es mucho más fácil tener la impunidad de ser un hippie que dice yo no quiero que me inyecten químicos raros en mi cuerpo para no tener una cosa misteriosa que dicen que se llama poliomielitis. Yo nunca vi la poliomielitis, ¿no? Entonces se decía, bueno, son víctimas de su propio éxito. Ahora, lo que resultó sorprendente... Ahora no, exactamente. Lo que resultó sorprendente en el 2020 es como, mira, campeón, vos estás viendo en tiempo real qué es lo que significa no tener una vacuna, ¿no? Entonces, ahí la explicación ya no puede ser son víctimas de su propio éxito. Pudiste ver qué pasaba cuando no tenías la vacuna, pudiste ver qué pasó a partir de que hubo una vacuna, ¿no? Entonces, a partir de eso, evidentemente tienen que empezar a jugar otras explicaciones, ¿no? Y una explicación clave, evidentemente, es esta cuestión de la ruptura de los lazos de confianza con la comunidad médica, ¿no? Porque ahí, dado que la otra explicación ya no rige, lo único que vos tenés disponible es decir, no, bueno, todo esto es un negocio, yo no creo en las instituciones que evalúan esto. Pero que de hecho lo es también. Sí. Bueno, es que cuando vos miras el lobby de Pfizer te das cuenta que lo es. Ese es un punto también, ¿no? Y me parece que está bueno traerlo a la mesa y discutirlo, porque uno puede decir, no, bueno, pero en realidad las vacunas, las farmacéuticas son todo un negocio. Sí, claro que son un negocio. Sí, claro. En todo caso, estaticemos la producción de vacunas. Claro, pero la cosa es que liberemos las patentes, todas esas cosas. Pero el problema, por eso es otra la discusión. La discusión es, ¿las vacunas son seguras y efectivas y están evitando que un montón de personas se mueran, millones de personas se mueran todos los años? Sí, tenemos abrumadora evidencia. Las farmacéuticas hacen con eso un negocio y por eso es que en África no se vacunaba y se murieron como moscas. Y sí, claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La respuesta es dejar de vacunarse? No. Claro. Es el mismo argumento, por eso, porque también esto es sofisticado, es que es el mismo consenso que nosotros tenemos sobre que las farmacéuticas son un negocio, pero son fundamental vacunarse para sobrevivir. Ese mismo argumento ellos lo derivan para la destrucción. Claro. Y que vemos que es un mecanismo que está en todos lados. Exacto. En todos lados, desde las auditorías de la universidad a todos lados. Porque es algo que, bueno, que interesantísimo, la conclusión que estoy llegando, es que ese quiebre, ese quiebre con la autoridad. Con la autoridad, con la voz de autoridad y con la confianza en lo científico, ¿no? Sí, bueno, y ahí aparece otra vez este individualismo epistemológico, ¿no? Y esto que yo lo que iba a decir de lo histórico es que desde que existen las vacunas existen los antivacunas. Sí. Tenemos evidencia histórica que nos muestra que siempre existieron los antivacunas, así como en su momento también teníamos terraplanistas y decayeron y volvieron a aparecer cuando resurgió YouTube. Cuando surgió YouTube, los terraplanistas se empezaron a encontrar entre sí y eso resurgió. Los antivacunas tuvieron momentos más altos, momentos más bajos. Hubo un momento muy alto cuando se publicó el famoso paper de Andrew Wakefield, que es el que vinculó la triple viral con el autismo y que después se retractó porque se vio que había conflictos de interés, que esos datos no correspondían y demás, pero eso quedó muy patente, o sea, quedó muy vigente en la sociedad y ahí también hubo un resurgimiento muy fuerte y hubo una caída muy amplia de la tasa de vacunación en Estados Unidos y ahora obviamente está volviendo a surgir de la mano de un montón de discursos de derecha que también sostienen esta idea de la conspiración, de nos quieren hacer creer, de nos quieren poner, nos quieren inyectar, pero... Bueno, recién hablaste de la vinculación de YouTube. Sí. Justo, ¿no? No, porque hace poquito que estamos saliendo en YouTube y yo estoy un poco a regañadientes, pero todo bien. Pero ¿qué vinculación hay? Hablemos un poco más ampliamente, ¿no? Como con las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, con la proliferación de estos discursos anticiencia. Bueno, porque tienen donde... Yo digo algo chiquito y vos después hablas de brujas. Claro. De cámaras de eco. No, hay algo
en particular con YouTube, que esto es algo que también se estudió y se vio cómo el algoritmo de YouTube iba radicalizando a la gente. Sí. ¿No? Esto es algo que sabemos que pasó, o sea, las personas miraban un video y los videos recomendados que aparecían al final son más zarpados que el anterior. Claro, iban cada vez más radicalizando las posturas. Claro, y entonces te va volviendo cada vez más loco. Claro, eso te va corriendo, te va metiendo. De hecho, es interesante porque hay una persona que se dio cuenta de que si podía taguear sus videos contra los discursos anticientíficos, poniendo las típicas palabras que aparecen en los discursos anticientíficos, bla, 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 le empezaban a aparecer a la gente que era anticiencia y lograba ir metiéndose en ese mundo para ver si podía sacarlos. Sí. Pero hay explicaciones interesantes de cómo funcionan las redes sociales en esto de radicalizar y de formar comunidades anticientíficas. Bueno, para empezar el dato histórico, ¿no? Si uno ve la tasa de membresía de la Sociedad de la Tierra Plana en Estados Unidos, venía en franco declive, o sea, estuvo a punto de desaparecer por falta de miembros, porque existe desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto existe esa...? Desde los 70 por lo menos. Sí, por lo menos. Y hacen conferencias anuales. Mitad del siglo XX, más o menos. Sí, pero pensemos que el iniciador de todo esto, que es Andrew Robotham, es del siglo XIX, si no recuerdo mal, ¿no? Digo, el fundador de la astronomía cetética, ¿no? Es del siglo XIX, y hay a grandes rasgos una continuidad. Hay un hilo ahí que nunca se rompe. Digo porque pasó el descubrimiento, el hombre a la luna. En el medio de esa idea terraplanista, se pudo ver la Tierra desde afuera cuando no se cree que se hizo en un estudio de televisión de Hollywood. Sí, pero bueno, digo, esa membresía iba en declive, parecía que iban a desaparecer, y luego en un momento aparece YouTube, y entonces, aparece YouTube y aparecen las redes en general. Lo revive, ¿no? Y hay un elemento muy interesante, que es de qué manera condiciona nuestra posibilidad de sostener una creencia, sobre todo una creencia contra la cual tenemos una masa abrumadora de evidencias disponible todo el tiempo. ¿Cómo condiciona eso nuestra posibilidad de vincularnos con otras personas que crean lo mismo? ¿No? Porque en un universo en el cual vos no tenés redes sociales, ¿no? Si vos estás sosteniendo una creencia muy marginal, ¿no? Estás vos solo ahí en tu pueblo o en tu ciudad o en tu lugar de trabajo o en tu escuela, rodeado de gente que te dice, mirá, me parece que eso que crees es falopa, y vos no tenés ninguna presión social que te permita seguir creyendo, ¿no? Cuando en los años 50 se elabora la teoría de la disonancia cognitiva, que es la otra cosa que Vale sabía que yo iba a decir. Disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, que escribió un libro espectacular que recomendamos mucho. ¿Qué es esa teoría? El libro se llama When Prophecy Fails. Para que lo cuando lean. la profecía falla. Cuando la profecía falla. Se lee como una novela, es una belleza. Disonancia. Gaby está anotando todo. El libro es una belleza. Teoría de la disonancia cognitiva. Lo voy a leer en el verano. Y es un caso real que este investigador, con un grupo también de un grupo de personas que lo seguían, se infiltraron en un grupo que creía que iban a venir unos extraterrestres de un planeta que se llamaba Clarion y que iban a salvarlos de una inundación catastrófica. Es un caso real de mediados de los 50, que es espectacular la manera en que se cuenta. Especie de secta, y ellos se infiltran ahí. Que después un paralelismo es Heaven's Gate, que es un poco más conocida, que es la de los que se suicidaron en masa y demás. Bueno, hay una cosa ahí muy de paralelismo. Entonces, en el libro cuenta esa historia, pero él había llegado a esta teoría de la disonancia cognitiva. Por eso de los grupos. Exacto, porque el punto es, ¿no? Nos juntamos con toda esta gente. Sí. Muy loca, por cierto, muchos muy formados. Volviendo al ejemplo del arquitecto, ¿no? Había médicos, gente muy formada, ¿no? Sí. Convencidos de que el continente norteamericano va a quedar sumergido en las aguas 21 de diciembre de 1954, ¿no? Y van a venir los aliens a salvarlos, ¿no? Es como una cosa súper refutable. Pero es muy... No me Es digas. muy contrastable, a eso voy. Exacto, ese es el punto. No es lo mismo que decir, yo creo en Dios y mirá, es muy difícil contrastar la creencia. Esto es muy refutable, ¿no? Entonces, el tipo decía que va a pasar el 22 de diciembre de 1954 con toda esta gente, ¿no? Y una de las cosas que terminan notando es que el factor que resulta clave cuando vos enfrentás una serie de desmentidas de tus creencias para que vos sigas reafirmando tu creencia y en todo caso
protejas tu creencia con hipótesis ad hoc que introducís para salvarla, del estilo, bueno, no se inundó el mundo, pero porque nosotros evitamos que se inundara. Que es una de las cosas que es una cosa que dice. ¡Es mi ley! Bueno, pero ahí está el... Espera, yo quiero, antes de que cierre, porque vas a dar el broche de además oro, vamos a hay que aire. generar la atención. Sí. O sea, uno tiene una creencia, ¿no? Uno Sí. tiene una creencia y dice, bueno, ¿qué cosas presionan para que yo sostenga mi creencia? Si, por ejemplo, me comprometí un montón con la creencia, se la conté a todo el mundo, Obvio. dejé a mi familia, abandoné mis posesiones, vendí mi casa, me fui con esta gente a esperar a los extraterrestres O del le planeta dije a todo el Clarion. mundo en redes. Le dije a todo el mundo en La redes tengo que Que hay que sostener. votar a Milei. Sí, o cualquier cosa. No, ¿Cómo me bajo de esta? Exacto. Eso presiona para que yo siga sosteniendo la Exacto. creencia. ¿Qué cosas van en contra? Y las desmentidas una y otra vez. Mirá, los extraterrestres no vinieron, lo tenés ahí claramente, ¿no? O, bueno, no se dolarizó. Sí, o la caída del empleo está Sí. en franco. Listo. Es desmentido. Entonces, por un lado tengo lo que me presiona a seguir creyendo y por el otro lado tengo La lo que me desmentida. presiona a dejar de creer. La pregunta es, ¿qué rompe ese empate? Total, ¿Qué hace esa es la pregunta. que se rompa el empate? Sí. ¿Qué rompe el empate? Bueno, la presión social. Entonces, lo que descubren estos investigadores, es cierto que esta primera investigación no es de laboratorio, es del sucio mundo real con todos los problemas que eso tiene, ¿no? Digo, hay un montón de variables que no controlás, es como te infiltrás en un grupo de locos y haces lo que podés, ¿no? Pero lo que terminan hipotetizando, Sí. y luego hay una serie de corroboraciones de esto, es que la diferencia entre los miembros que después siguieron creyendo, ¿no? O sea, que se Sí. mantuvieron, y los que no, es que los que siguieron creyendo eran los que enfrentaron la refutación juntos, los que tenían uno respecto del otro el apoyo social para seguir reafirmándose en esta creencia, O sea, ¿no? que estar en grupo es importante. Estar en un grupo que sostenga lo mismo que vos. Ahora, ¿qué pasa si vos sos un terraplanista en Berazategui y la Exacto. verdad que vos vas a la escuela, al laburo, al gimnasio, a la panadería y no tenés muchas posibilidades dicen que el de No mundo es tenés ese redondo. terraplanear? grupo. No tenés ese grupo. ¿Qué pasa si un día después el terraplanista de Berazategui, gracias a la maravilla de las redes sociales, logra construir comunidad con personas que no están en Se Berazategui, hace el están en terraplanista. Kinshasa, en Ouagadougou y en Mónaco? Ahí tiene un grupo que le permita sostener su Exactamente. Incluso frente a refutaciones. Todas las refutaciones reales. Completamente evidentes, cosas que claramente te muestran que estás equivocado. Sí. Ahora, esta gente de que se iba a inundar todo, Sí. ¿qué fecha era? 1954, 21 de diciembre de 1954. El 21 de diciembre de 1954. Al otro día que Sí. dijeron, ¿lo evitamos? No, hay algo más, que es, porque es mejor todavía, la historia es espectacular. Porque una de las cosas que había predicho dentro de su teoría este señor Leon Festinger Sí. era que cuando fueran refutados, las personas iban a hacer lo que llamamos más proselitismo, iban a tratar de llamar más gente para que se forme ese grupo que les permita sostener la creencia. Él se había basado en alguna evidencia histórica que había, de hecho, es un grupo que se llamaban los O sea, milleristas. ellas se iban a radicalizar Claro, cuando fueran sí, refutados. iban a creer más. Sí, iban a no querer menos. más, iban a querer juntar más gente. Sí. Eso se basó en algo que llamaban los milleristas. Él se basó en evidencia histórica dentro de uno de estos grupos, eran los milleristas, que hoy son los adventistas del séptimo día. O sea, hay gente que creía que iba a llegar, iba a venir el segundo advenimiento de Jesús, tenía fecha, eso obviamente fue refutado y sin embargo siguieron creyendo, Sí. pero no tenía forma de verlo en vivo y en directo. Cuando aparece este grupo dice, bueno, a ver, mi predicción Claro. ¿cuál es? Cuando esta creencia se refute, lo que va a pasar es que esta gente va a empezar a hacer más proselitismo, va a tratar de convencer Excelente. a más gente de que van a venir los aliens del planeta Clarion. Y lo que ocurre es, hay una primera refutación y la salvan diciendo, no, bueno, en realidad es que nos estaban entrenando, no vinieron, pero porque estaban probándonos. Hay una segunda y dicen, no, pero en realidad es que todavía no estábamos preparados. Hay una tercera que es la que dice, no, nuestra energía, desprendimos tanta luz que salvamos al mundo. Madre mía, Pero claro. después de esa... Supuestamente, la líder del grupo, la que recibía los mensajes de los extraterrestres, dice, me pasaron un mensaje que es el mensaje de Navidad para la gente de la Tierra, ya estábamos cerca de Navidad, y entonces ahora hay que empezar a contarlo en todos lados. Y entonces empiezan a dar entrevistas que no habían dado nunca, empiezan a dar entrevistas en la radio, en los diarios, y termina la historia con un 24 de diciembre a las 6 de la tarde, el 24 de diciembre de 1954, a las 6 de la tarde, había un grupo de 8 personas, que era este grupito que creía en los extraterrestres del planeta Clarion, parados en la puerta de la casa de esta mujer, que se llamaba Dorothy Martin, cantando villancicos, porque habían dicho que había que hacer eso, y alrededor había 200 personas mirándolos, esperando que llegaran los extraterrestres del planeta Clarion. Cuando los extraterrestres no llegaron, el grupo se desarmó, pero la líder, Dorothy Martin,
siguió creyendo hasta su muerte. Dorothy Martin después se vino a vivir a Sudamérica, volvió a Estados Unidos y siguió recibiendo mensajes de los extraterrestres y juntando gente. ¿Vivió acá? No, me y muero. se murió. No vivió acá, vivió en los Andes. Los Andes. Chile, Perú, Y hasta 1992, que fue cuando se murió, siguió creyendo. Pero ella ya sola se le desarmó un poco el grupo. Empezó a juntar más gente cuando volvió a Estados Unidos. Madre mía, en Estados Unidos son peores, ¿no? En Estados ¿Hay algo Unidos ahí? Hay un caso que a mí me vuelve, el último caso que me vuelve loca de la refutación es el caso de, que es muy, muy chiquito, pero en pandemia, ahí se puede ver cómo en pandemia se abrió, que es el de Birds Not Aren't, que dicen que los pájaros no existen, es un grupo que los pájaros no existen, que todos los pájaros de Estados Unidos ¿Son drones? Son drones. Que te están espiando. Claro, pero un chabón empezó a juntar, se juntaron como 400 personas con el de los pájaros no existen y que el gobierno de Estados Unidos era muy fácil como agarrar un pájaro y abrirlo. Sí. Pero no llegaban a eso, seguían, y ahí sí se ve muy claro el caso que vos decís, de que en grupo. Porque si vos estás con una persona en el supermercado y le decís, ese pájaro es un dron, bueno, no, agarralo, no es un dron, pero cuando estás en un montón de comunidad, se sostiene más fácil la mentira, ¿no? Sí. Y ahí hay una peculiaridad, que es, muchas de estas personas que sostienen teorías conspirativas son individualistas epistemológicas, pero al mismo tiempo... No se atreven a ir a hacer la prueba. Pero no, eso es un elemento porque la del interesante. pájaro podía ser claro, un la del pájaro la podías hacer. Eso es un elemento interesante. Sí. Pero también hay un elemento interesante, que es que de una forma menos consciente, fíjate hasta qué punto no somos individualistas, claro, que la posibilidad de conseguir un grupo que reafirme nuestras creencias, la posibilidad de hacer es fundamental comunidad con gente que te diga que no sos un boludo, es absolutamente determinante. Claro, ¿no? para poder sostener tu conspiración. Si no, insisto, vos habrías podido ser conspiranoico aunque no tuvieras contacto diario con los otros loquillos del mundo, sí, ¿no? Pero termina primando nuestro aspecto de animales gregarios en ese elemento. Me parece que ustedes empezaron con una palabra que me parece que es fundamental, que es la del consenso, ¿no? Digo, no se cree en el consenso, pero también es la misma el consenso, los mínimos consensos los que permiten, ¿no? Es la misma herramienta a la positiva y a la negativa, ¿no? Ellos crean un mínimo consenso de algo y lo sostienen, y en lo que quieren quebrar son los consensos científicos que tenemos nosotros y también sociales. Bueno, ahí ¿no? donde tenemos también el ataque al CONICET, claro, a la ciencia en general, a la universidad pública, ¿no? No es una cuestión de gasto. No, claro, es de contenidos, ¿no? Porque también sobre esto se despliega, sobre todos estos temas, se despliega lo que ellos llaman la batalla cultural. Sí, es un elogio a la ignorancia. Claro, la batalla cultural. O sea, un poco la sensación es, ojalá vuelva a dar un poco de vergüenza ser así de facho, ser así de bruto, ser así de destructivo. No sé, por ejemplo, quieren contar la verdadera historia argentina. No sé, la verdadera historia argentina, imagino, no soy muy original, que Roca es un ídolo, ¿no? No imagino, ¿no? O que van a reivindicar algunos genocidios. No. Bueno, pero esta cosa de las dos campanas, y es interesante pensarlo en términos de los discursos anticientíficos, porque a veces, cuando uno lo piensa en los medios, ¿no? Dicen, bueno, no, quieren ser justos, quieren llevar a las dos campanas. Me interesa. Es como, no, ¿qué dos campanas? No hay dos campanas, es un problema presentarlo como si fueran dos campanas. Interesante. Porque eso, claro, entonces toda opinión es válida, lo mismo que si yo pienso que la Tierra es plana, es válido. Bueno, por eso, esto de presentar las dos campanas, es como, bueno, vamos a llamar a alguien que diga que las vacunas son seguras y efectivas y a alguien que diga que no. No funciona así. Justamente para eso tenemos consensos científicos y por eso, como todos y los datos y los hechos. Y como todos somos ignorantes en casi todo, y eso no es menor. Sí. Todos somos ignorantes en casi todo. Yo puedo saber un poco de química, pero de una química muy, muy específica. No creo que sepas poco, pero no sé sobre asiriología, no sé sobre arquitectura, no sé sobre economía, no sé sobre un montón de cosas. Entonces, ¿qué me queda como opción? Voy a tener que confiar en expertos y voy a tener que confiar en que esos expertos representan al consenso científico. Si yo tengo expertos que no hablan en nombre del consenso científico, por ejemplo, el caso de Chinda Brandolino, que es médica, pero que es antivacunas y que claramente no habla en nombre del consenso, bueno, eso no es un testimoniante legítimo. Yo no
no debería depositar mi confianza en esa persona. Los consensos científicos que tenemos, que son robustos y que tienen una buena corroboración y que están basados en evidencia, nos dicen que las vacunas son seguras y efectivas, nos dicen que la Tierra tiene forma esférica achatada en los polos, nos dicen que el cambio climático por actividad humana de origen antrópico existe, nos vamos a terminar todos friendo si no hacemos algo. Digo, esos son consensos científicos basados en evidencia, robustos, sostenidos, y eso es lo que deberíamos seguir como personas no expertas. Eso que me gustaría preguntarles, ¿no? Después de toda esta investigación, ¿cómo imaginan ustedes o qué herramientas imaginan que puede surgir en la sociedad para recomponer ese lazo con la palabra autoridad o con la palabra científica? ¿Qué imaginan ustedes que cómo se puede recomponer? Bien, creo que acá hay como dos tareas distintas, quizás una más de corto plazo y una más de largo plazo, ¿no? Que en cierto sentido esta distinción se solapa con la distinción que hay entre si queremos que haya más alfabetización científica a nivel de la sociedad y que la gente tome decisiones científicamente informadas, racionalmente, etcétera, o si vamos a un programa más mínimo que es, mira, quizás la alfabetización científica nos toma décadas, lo que quiero de momento es que te vacunes, que aceptes, ¿no? Digo, son dos cosas distintas. Sí, total. ¿Por qué digo esto? Pero perdón, además, Claudio, vos dijiste que incluso había gente muy experta, médicos, que tienen un discurso anticientífico, con lo cual tampoco estaría muy ahí la Eso es respuesta. interesante porque en general se suele decir como, no, la respuesta es la alfabetización La educación. científica. Ojo, Y por ahí no. Ojo, bueno, pero por eso esta distinción, que ahora te dejo terminarla, que es entre eficacia y racionalidad. Total. Eso no es lo mismo y va a sonar re antipático lo que vamos a decir. Porque A ver. hay un estudio. Que la gente está loca, boludo. Eso. Bueno, eso es básicamente lo que iba a tratar de decir de una forma más eufemística, porque vos viste, yo después tengo que decir que soy investigador y esas cosas, entonces es una Por eso suerte lo que lo dije digas yo por vos. vos. Hay un estudio muy interesante que nosotros citamos todo el tiempo y que empalma con otras cosas que se han investigado, ¿no? Este es como el caso límite, pero no estamos haciendo cherry picking, no estamos eligiendo uno al azar, que es el estudio que hicieron Chu y colaboradores sobre qué cosas impactan en que la gente acepte vacunarse, ¿correcto? Y lo que se demostró, ¿no? Es que si vos a un grupo de personas, vamos a citar a Nadia, que es nuestra biotecnóloga a mano, si vos le decís a un grupo de personas, ¿no? Tenés el grupo de tratamiento y el grupo control. Al grupo control le decís, este es Nadia Chiaramoni, sabe un montón sobre vacunas, es biotecnóloga, te dice que la vacuna contra el COVID es segura y efectiva, vacunate. Al grupo de tratamiento le decís, esta es Nadia Chiaramoni, es biotecnóloga, sabe un montón de vacunas, va a misa todos los domingos y te dice que las vacunas son seguras y efectivas. Bueno, en este grupo, en el que le dijiste que Nadia va a misa todos los domingos, tenés una tasa de vacunación más alta que en el otro. ¿Por qué? Porque la gente confía más en aquellos que percibe que comparten sus valores, ¿no? Lo cual es brutalmente irracional, ¿no? Digo, todo bien, pero digo, que la persona vaya a misa todos los domingos no la vuelve un testimoniante más creíble. Bueno, pero funciona así. Entonces uno dice... Con gente que va a misa todos los domingos. Claro, el punto es, el grueso... Entonces, dos cosas. El grueso de la población, lamentablemente, se guía mucho más por cuestiones de ese tenor, ¿no? Por eso, digo, es algo medio selectivo, pero, qué sé yo, el 95% de la población tiene una religión. Entonces, eso impacta. El segundo elemento, que tomo a partir de lo que decís, es, esto es mucho más quirúrgico, mucho más puntual que lo que nos gustaría. O sea, no tenemos una llave que abre todas las puertas. Quizás para el 95% de la población funcionan cosas como eso, y después hay otra gente que es atea, porque es más hippie, porque le parece que la religión institucionalizada es cosa de corderitos, y esa gente lo que hay que decirle es, Nadia Chiaramoni va todos los domingos al taller de velas y adora a la Pachamama o algo por el estilo, pero lo que necesitas, lamentablemente, no me gusta que sea así. Compartir algún tipo de valor. Claro. Pero algún tipo de valor que tenga que ver con la política, con la religión, con algo. Sí. Pero el punto ahí es, y acá es donde lo que decimos lo puedo suena entender, antipático. la verdad. ¿Qué querés que te diga? Pero el punto es, lo que vamos a decir suena antipático, porque eso es, mira, si vos lo que querés es eficacia, hay que manipular a la gente. Bueno, claro, porque eso es una forma de manipulación. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Porque la pregunta es esa. ¿Queremos que la gente cambie sus creencias de forma racional? Sí, sería lo ideal. ¿Podemos hacerlo a corto plazo? No. La verdad es que no. O quizás con algunas personas, pero no con todas. Entonces, a la gente que no le podemos hacer cambiar sus creencias racionalmente a corto plazo, la tenemos que manipular porque no queremos que vuelva la viruela. Ahora, porque no queremos que haya un brote de polio. Estoy lamentando mucho que nos estamos quedando sin tiempo porque esta conversación está... Yo quiero manipular a la gente para que haya 1000 Claudios, 1000 Valerias. Porque son geniales. Sí, los amamos y amamos esta conversación. Sí, son geniales los dos. Pero lo que yo digo es,
Estaba pensando en la campaña del balotage, donde justamente uno de nuestros lemas era votar normal. Ah, sí. Que creo que tenía que ver un poco con esto. Sí. Decir, che, dale, boludo. O sea, mirá que nosotras somos feministas, aborteras, nos chupa un huevo la familia tradicional, pero vos le querías mostrar, mirá, Massa tiene hijitos y una casa y una señora con un perro y un solo perro. Perros de verdad, y perros vivos. Y que están vivos, ponele, pero para que alguien se identifique con algo de lo que ustedes están diciendo. Funcionó. Y no funcionó y la gente terminó identificándose con alguien que uno diría, ¿por qué? ¿Qué valores compartimos con Milei? Yo lo pienso todo el tiempo con el playero que me estaciona el auto en el estacionamiento, votó a Milei con muchísimo fervor. Es un chabón amable. Sí, yo creo que el valor que ahí cliqueó con la gente era el hartazgo. Exacto, él está tan harto como yo. Claro, y él pero está viste tan que enojado está como enojado. yo. Bueno, él el está enojo. enojado Pero, como yo. está Entonces bien, me pero parece es difícil ver que la gente pueda de alguna manera... sería encontrar ese clic. ¿Por No, dónde? y hay derecha. algo que charlamos mucho, porque Sí. es algo que nos preocupa también, es decir, no podemos decir, hasta el 10 de diciembre era todo fantástico y hasta el 10 de diciembre claro, esto que está pasando obvio. es una catástrofe. ¿Esto Sí. que está pasando es una catástrofe? Sí. ¿Es una tragedia? Sí. ¿Vamos camino a un desastre? Por supuesto, ya estamos encaminados. La destrucción de la universidad Sí. pública, de la Sí, ciencia, de la sí. salud pública, es una barbaridad, Sí. de la educación pública. Pero el punto, en algún momento también tiene que ser, hay un montón de conversaciones que tenemos que tener y que necesitamos traer para discutir Sí, sí, sí. y que no podemos obviar y que son en parte las que por no tener llevaron a esta situación. Entonces también es entender eso. Digo, a mí me da mucha bronca que estemos atravesando este momento y que se estén destruyendo cosas que si es que se pueden recuperar, van a llevarnos Muchos décadas. años. Décadas, Pero sí. décadas, porque la parálisis del CAREM, la destrucción de la salud, de la educación, Sí, sí, va a llevar es un mucho tema tiempo. de de- lugares que solían ser de vanguardia, como el Balseiro. el o Balseiro, el Garrahan. director del Balseiro está desesperado. Desesperado. Pero es desesperante la situación. El otro día estábamos dando una charla y un investigador de Exactas dijo, no tenemos plata para cambiar un enchufe. O sea, no es algo que está en el aire, que se No, va a no, venir, no, que es qué material. catástrofe es. Esto está pasando ahora. Entonces, el punto es, hay que poder entender qué fue lo que trajo esta situación. Total. Y eso es tarea de las ciencias sociales y por eso Y las sí. necesitamos. Sí. Y tratar de pensar que incluso si lográramos recuperarnos de acá a cierta cantidad de años, si esto fuera a cambiar, si pudiéramos reconstruir, no volver a cometer esos mismos Esos errores. errores. Totalmente. Eso Eso es fundamental. Un nunca más del futuro. Muchísimas gracias por haber estado acá, Gracias, nos a ustedes. encantó. Muchas gracias Valeria Edelstein, doctora en química, y Claudio Corming, doctor en filosofía, investigadores del CONICET y tan necesarios. Vuelvan cuando quieran.